Sin embargo, es necesario siempre recordar que estos exámenes generalmente deben realizarse después de exámenes anteriores, porque algunos son de muy alto costo y es necesario pues tener un panorama amplio de la enfermedad, no solamente la imagen, sino información que tienen que recabar los médicos a través de la comunicación con el paciente, que es básico y que en estos últimos tiempos se está perdiendo. Y el paciente, quiera o no, anímicamente se afecta. En tal sentido, siempre hay que conversar con el paciente, mirar al paciente, porque esos gestos del médico le dan cierta tranquilidad y satisfacción al paciente. Y no solamente, a veces ni se mira al paciente y lo único que hacen es escribir una serie de exámenes que a veces no sabe si el paciente lo entiende o se lo va a hacer, ¿no? Entonces, es importante esto y por eso es que vamos a, en primer lugar, a comentar sobre todos estos métodos, todos, desde la radiología convencional en imágenes, juegan un rol muy especial, sobre todo en el interior del país, donde a veces no se consigue otro procedimiento. La radiología convencional, que ahora ha mejorado la calidad porque estamos frente a la radiología digital que sí se puede conseguir, o por lo menos hay un sistema de comunicación también en la parte informática, una red que se puede llegar a los diferentes hospitales. El otro procedimiento es el estudio vascular. Siempre en la práctica se les ha dicho, la evaluación de una estructura siempre tiene que ir de la mano con una evaluación ya no solamente de comunicación, sino también una evaluación vascular, ¿no? Entonces, por eso es que en esta área de la angiografía cerebral, específicamente al cerebro, también se ha mejorado muchísimo y van a ver en las imágenes. Siempre teniendo en consideración que un estudio geográfico siempre tiene tres fases. Una fase inicial, que es cuando se inyecta el contraste para opacificar los vasos. Una siguiente fase, que es la fase de parenquimal, o sea, la fase donde el contraste opacifica el parénquima del tejido. Y una tercera fase, algunos dicen fase capilar, y una tercera fase que es la fase venosa. La fase venosa, que es la fase de retorno de toda esa sangre. Entonces, a veces hay patologías como malformaciones arteriovenosas que se despiertan de un momento a otro y que producen cuadros neurológicos. Entonces, y estas malformaciones venosas son comunicaciones directas entre arteria y vena. Entonces, como verán, esto va a repercutir en el flujo vascular, va a crear efecto de masa y va a producir un cuadro clínico. Son tres fases muy importantes en un estudio angiográfico. Ahora, los estudios angiográficos pueden ser
panorámicos, o sea, por ejemplo, se inyecta en el abdomen y se puede identificar todas las ramas de la aorta abdominal, por ejemplo, ¿no? En el caso del sistema nervioso, perdón, en el caso de la parte que nos corresponde al encéfalo, entonces se pone a nivel de la arteria carótida interna y se opacifica toda la irrigación del encéfalo, salvo aquella zona del encéfalo que no es irrigada por la arteria carótida interna, sino por la arteria vértebro-basilar. Entonces, hay que primero identificar, de acuerdo a la clínica, la ubicación de las molestias para ver qué vía se va a usar para efecto de descubrir alguna alteración. También en este estudio angiográfico cerebral se puede hacer estudios selectivos, o sea, no necesariamente tener todo el panorama vascular del encéfalo dado por la arteria carótida interna, sino, por ejemplo, tener solamente la imagen de la arteria comunicante anterior, o sea, o de la cerebral anterior, o de la cerebral media, o de alguna de las ramas. Entonces, esos exámenes selectivos son muy importantes porque en la actualidad existe un área en la radiología, en la especialidad de imágenes, que antes era radiología, que es la radiología intervencionista, o sea que se focaliza la zona de la alteración, en este caso estamos hablando de una malformación arteriovenosa, se llega lo más próximo a esta arteria que ocasiona esta malformación y por guías, por catéteres y guías, se emboliza la zona. Se emboliza, o sea, se llena de un material especial toda esta malformación y se deja. De tal manera que esto se controla y ahora van a ver, después de un tiempo de control, prácticamente desaparece la malformación. Entonces, el otro tema que tenemos acá y que va a haber gráficas es la ecografía. La ecografía, que si bien es cierto, se inició para efecto de la evaluación ginecológica, en la actualidad, gracias al avance de la tecnología, se ha podido conseguir traductores especiales, mejorar la información, la tecnología de la máquina para recepcionar las imágenes y vamos a tener la ecografía para cualquier órgano, incluso dentro de la cavidad uterina del feto. Entonces se puede evaluar. En caso de los pacientes recién nacidos, existen algunos factores de riesgo que presentan, como por ejemplo los prematuros. Los prematuros son recién nacidos que en realidad a todo recién nacido prematuro se le debe hacer una ecografía transfontanelar. O sea, se aprovecha las fontanelas que no están osificadas y a través de esas fontanelas se evalúa el contenido y se hace esto porque se ha visto una alta incidencia en estos pacientes de alto riesgo. Uno de ellos es la prematuridad o la obesidad o los problemas
de retardo de crecimiento o problemas de trabajo de parto complicado. Entonces, estos pacientes, estos niñitos, un buen porcentaje pueden hacer hemorragias intraventriculares. Ustedes saben que en la cavidad ventricular es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y este sangrado es ocasionado en esta cavidad y podemos hacer un diagnóstico temprano o inicial de la hemorragia intraventricular, evaluar el grado de hemorragia, si la hemorragia está o no está produciendo dilatación de cavidades ventriculares, y de esa manera tomar acciones. Si la hemorragia es ligera, como la que vamos a ver, hay que observar. Y si sigue en incremento, entonces hay que tomar acciones. ¿Okay? Entonces, en general, el 80% a 90% de estas hemorragias en prematuros se solucionan con tratamiento médico, no requieren tratamiento quirúrgico. Entonces la ecografía ahí juega un rol muy importante, y no solamente en cuanto a este tipo de alteraciones, sino también a la presencia de quistes, meningios, que puedan desarrollar, que de acuerdo al tamaño también se evalúan, porque muchos van a ceder. Por eso es importante la ecografía. El otro tema es la tomografía TC, tomografía computarizada, que también ha mejorado mucho los avances en cuanto a la parte tecnológica. Van a ver ahora las imágenes. En algunos órganos se hacen exámenes virtuales, o sea, como si se hiciesen una endoscopía gástrica. Así la tomografía solamente con imágenes, reconstrucciones. Tenemos una imagen similar a la imagen que producen las endoscopías gástricas, ¿no? También en el sistema nervioso juega un rol muy importante las tomografías. En primer lugar porque son de menor costo y están más a la mano. En las hemorragias como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano, epidural, subdural o subaracnoidea. Vamos a tener la oportunidad de ver algunas de estas imágenes. El otro tema donde sí se ha avanzado muchísimo es en la resonancia magnética. El IRM es resonancia magnética por imágenes. Entonces, van a encontrar ustedes TRM o a veces ERM. O sea, se ha logrado a través de mejorar el estudio de las vías del sistema nervioso. Estamos hablando de todos los haces que suben y bajan y se entrelazan. Entonces, ese es un procedimiento donde se logra obtener todas estas imágenes. Se le da un tipo de coloración, generalmente las vías ascendentes y descendentes tienen una coloración azul, las vías rojas tienen una coloración horizontal, porque se refiere a las comisuras,
y la coloración verde se refiere a la intercomunicación entre lóbulos en un hemisferio. Entonces, todas estas, también se va a tener imágenes de esta espectroscopía, perdón, tractografía es el procedimiento, utilizando la resonancia magnética. Y el otro tema es el tema de la espectroscopía. Entonces, en resonancia magnética, o sea, a través del manejo de los componentes de la célula, específicamente la resonancia se hace a través del agua, el hidrógeno. Entonces, como verán, todo el cuerpo tiene agua, hidrógeno. Algunas de estos sistemas están empaquetados, lo vamos a ver en unos esquemas, como son las vías. Todas las vías tienen mielina. Entonces, la resonancia se aprovecha de ese sistema para, a través de un procedimiento de difusión de imagen, obtener la representación de estas estructuras. Y va a tener una evaluación de las estructuras, ¿no? De acuerdo a si existe o no daño en estas estructuras. Es más, a veces se presenta y todavía no existe sintomatología. Por eso es importante este estudio de tractografía. Y el otro tema es la espectroscopía, ¿no? La espectroscopía, que lo que va a evaluar son los metabolitos que se presentan cuando existe daño celular, neuronal o glial. Entonces, como verán, el meningioma, que es una enfermedad diferente a un astrocitoma, son tejidos diferentes, entonces tienen componentes diferentes, metabolitos, y eso es lo que se va a evaluar durante las imágenes, ¿no? Entonces, es más, el Alzheimer, que es una enfermedad neurológica, también tiene una representación en cuanto a un metabolito que se eleva, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos una información igual que la tractografía. A veces está elevado y el paciente no tiene cambios físicos ni síntomas, pero hay otros estudios que complementar para efecto de ver la alternativa de tratamiento, ¿no? Y es más, también puede servirnos para ver la evolución en relación a la identificación de estos metabolitos, cómo va yendo el paciente. Todos los Alzheimer no son iguales, algunos duran 4, 5, 6 años. Entonces, mediante este procedimiento vamos a tener esa información. El otro tema es, los dos últimos temas son en realidad de otra especialidad, que es una especialidad que tiene que ver con los trazadores fármacos especiales y corresponde al área de medicina nuclear, así se llama, medicina nuclear, que también ha habido un progreso increíble. Van a ver, hace 50, 60 años, lo que
medíamos nuclearmente era la tiroides, para ver el hiper o el hipotiroidismo, con trazadores, radiofármacos que se ponía en la vena y se veía la opacificación de la glándula. Entonces, en la actualidad, esto ha cambiado profundamente y ahora existen diferentes tipos de radiofármacos y que van a estudiar la parte fisiológica de la célula. Van a ver algunas imágenes, pero que básicamente no es un estudio, no es un examen morfológico como lo es la resonancia o la tomografía, pero es un examen funcional, o sea, te evalúa la función del tejido. El SPECT es la modernización de la cámara gamma y el PET-CT es la incorporación del tomógrafo a este procedimiento nuclear. Entonces, ¿qué significa? Que vas a tener una imagen tomográfica sobre la estructura que estás evaluando y vas a mejorar la percepción de la funcionalidad de la célula o del tejido. Se usa mucho en cardiología, en neuro también se usa el SPECT y el PET-CT. El PET-CT es más moderno. Bueno, entonces vamos a empezar siempre con una radiografía de cráneo, muy importante. Acuérdense que las patologías del sistema nervioso central, un porcentaje son como consecuencia de accidentes, pues es traumatismo encéfalo-craneano, ¿no? Entonces, con una simple radiografía puedes ver si hay o no hay una fisura para efecto de darle la atención respectiva al paciente. Siempre en incidencia frontal, ya que en la incidencia frontal a veces lo que está detrás, por superposición, no se identifica con claridad. En la incidencia lateral puedes ver toda la parte anterior de la parte posterior. Miren, estas son tres imágenes, una radiográfica, esta es una tomografía con reconstrucción, este es un corte coronal, ustedes ya saben, corte coronal, este es un corte oblicuo, miren con qué claridad se ve el agujero de conjunción o agujero intervertebral por donde sale la raíz que va a formar los plexos o para dar inervación en los diferentes segmentos. Y este corte es un examen de resonancia magnética. Las resonancias magnéticas se estudian o se realizan no solamente con el magneto, sino con unas antenas que te van a modificar las secuencias de imagen. Entonces, van a ver en algunas imágenes de resonancia las cavidades ventriculares son negras y otras imágenes de resonancia son blancas. Entonces, esto se hace con la finalidad de mejorar o captar mejor algunas
no estructuras, sino algunas lesiones que pueden verse borradas en una secuencia y en otras no. Y cada vez, a través de estas antenas que trabajan las frecuencias, se está ampliando más las posibilidades para efecto de tener cada vez mejor resolución y tener la identificación de un daño temprano. Entonces, miren la médula espinal, los discos intervertebrales. Entonces, este es el examen de oro para ver médula y raíces, ¿no? Miren, este es un estudio angiográfico que habíamos comentado, donde prácticamente se ve todo, es una imagen bastante confusa. Sin embargo, es el aspecto normal. Hasta la arteria ostálmica es el aspecto normal. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, en niños, a veces los niños tienen un retinoma, tumor, entonces a veces se llega hasta esta arteria y se le inyecta quimioterapia focalizada, ¿no? Que es diferente a una terapia por vía oral, donde prácticamente se compromete todo el sistema, ¿no? Acá no, acá es focalizado. Esta es una fase arterial, miren, tardía. ¿Y por qué les digo que es una fase arterial tardía? Porque tienen que también a veces manejar los tiempos para ver lo que aparece o no. Hay una presentación homogénea de todo el parénquima. Si comparas esta coloración, no de los vasos, sino del parénquima frente a esta, hay una diferencia. Esta es la fase capilar, es importante verla. Miren, la imagen anterior es una imagen de la arteria carótida interna, cuyo recorrido, miren acá pueden ver esta imagen donde se ve todo el recorrido de la arteria. Recién en el endocráneo da ramas, en la región cervical no da ramas, y tiene varios segmentos. El primer segmento es del peñasco, y en ese segmento da ramas, pregunta del examen. Entonces, hay que conocer qué ramas se dan en la porción del peñasco, qué ramas se dan en la porción, la siguiente porción, el peñasco, es la porción tienen que saber el recorrido de la arteria carótida interna. Seno cavernoso tiene una porción que sigue el trayecto del seno cavernoso acá, antes de dividir toda esta zona de acá. Luego tiene otra porción, que es la porción que está a nivel de la silla turca, ¿no? En la apófisis posteriores de la silla turca, las apófisis clinoides posteriores. Ahí da también ramas.
y ahí da la rama oftálmica. Y luego va a dividirse en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, ¿sí? Con sus diferentes ramas. Acuérdense que la cerebral media tiene un área basal, porque entra por la cisura de Bichat, por ahí, luego sale a nivel de la cisura lateral, va a dar ramas para la corteza, la parte externa. Y luego tenemos la cerebral anterior, que va a dar una rama que es la comunicante anterior para la otra cerebral anterior, y en la parte media de esta arteria va a dar dos ramas, la calloso marginal, la pericallosa, y va a dar ramas profundas, al igual que la carótida interna, la cerebral media, perdón, va a dar también ramas profundas, ramas lentículo estriadas. Entonces esta es una incidencia en lateral y una incidencia en frontal. Fase arterial. Esta es una fase venosa, miren, donde lo que estamos viendo ya acá es el drenaje vascular venoso. En las venas hay patologías como son las hemorragias o las trombosis venosas, que van a ser vistas con bastante claridad en una venografía, una resonancia de venas. Ahí van a ver, ahí tenemos algunas imágenes. Miren, acá se ve más claridad los senos, longitudinal superior, longitudinal inferior, las venas que van a llegar a los senos, la vena ventrolar y la vena de la B que van a ir al seno transverso. Importante. Miren, miren acá vemos con mayor claridad las estructuras vasculares venosas. Existe un procedimiento que es, si ustedes vieron la imagen radiográfica, vieron que solamente se veía arterias. Esta es una angiografía por sustracción, le llaman, ¿no? O sea, se sustrae todo lo que es la parte ósea y solo se ven las imágenes arteriales. Acá no. Esta es una angiografía venosa convencional. No ha habido sustracción. Estas sí son la arteria vértebro-basilar en frontal y en lateral. Acá sí ha habido una angiografía por sustracción, se llama así, de tal manera que te da mayor facilidad para identificar las ramas, tanto del tronco celíaco, perdón, del tronco basilar, como de las arterias vertebrales que van a dar origen a la pica, ¿no? La cerebrosa posterior inferior. El tronco basilar va a dar a la aica, cerebrosa anterior inferior y cerebrosa superior. Luego va a dar ramas, las cerebrales posteriores, que se van a encargar de irrigar la parte posterior del encéfalo.
y van a formar en unión con las ramas de la arteria carótida interna que va a la comunicante posterior, que se va a unir con esta arteria. Miren, acá está, esta es la comunicante posterior que sale de la arteria carótida interna, y en la parte anterior, la cerebral anterior, da una anastomosis con la cerebral anterior contralateral para cerrar el círculo. Esta es una incidencia lateral. La fase venosa, como las venas, que son diferentes a las arterias, son un poco más dilatadas. Acuérdense que las venas no tienen en su pared esa musculatura que le permite manejar la presión, ¿no?, de la sangre. Miren, este es otro examen. Vamos a ver otro. Miren, acá se ve, la flecha señala, esta es una cerebral anterior y la otra cerebral anterior. Y acá vemos una imagen que está señalando una dilatación, ¿no?, un aneurisma de la comunicante, ¿no? Entonces, el procedimiento, les mencioné al inicio, es básicamente sin necesidad de cirugía abierta, con catéter y guías, bloquear, rellenar esa dilatación para que no haya inconveniente en el pasaje de la sangre a la otra arteria. Miren, esta es una malformación. Miren, si ustedes ven acá, miren en esta zona, ¿no?, tiene un aspecto algo tumoral, prácticamente un encharcamiento de la sangre como consecuencia de una malformación arteriovenosa, o sea, una comunicación de una arteria, de una rama de la temporal, hacia la vena. Inmediatamente acá tienes las tres fases: arterial, capilar y venosa. Y eso es consecuencia de este problema de la malformación. Entonces, se hace el procedimiento, miren, acá está, esta es la imagen. Por acá se entra con el catéter, miren, acá hay un puntito, y se rellena todo esto por la misma, y luego de un tiempo, miren, hay una ausencia de la opacificación de la malformación arteriovenosa, se ha desaparecido. Esta es una angiografía de un paciente con un traumatismo encefalocraneano. Miren, acá se ve, se ha hecho una angiografía por tomografía y se ve, miren, toda una área borrosa con contraste. No es un vaso porque los vasos se focalizan, esto es difuso. Este fue una hemorragia subaracnoidea. Si ustedes le hacen una punción de líquido cefalorraquídeo en la columna, van a encontrar que hay hematíes por traumatismos. Entonces, de acuerdo a la clínica y a la evolución, es el tratamiento. Muchas veces estos pacientes con reposo,
evitar el aumento de presión intracraneana, todo eso ayuda y se puede reabsorber. El otro tema que les mencioné era sobre la ecografía. Miren, generalmente en el recién nacido, la fontanela anterior es la más grande, incluso ustedes pueden palpar y ver la intensidad de la presión a través de esta fontanela. Si estamos frente a un paciente recién nacido, prematuro, con un crecimiento, un aumento de tensión de esta fontanela, lo más probable es que estemos frente a una hemorragia con hidrocefalia. Entonces, como este es un paciente normal, como siempre se evalúa a los prematuros, así sean normales, se les evalúa. Entonces vemos cómo a través de la ecografía, este es un corte coronal, el traductor se pone de tal manera que tome una imagen coronal y vemos, estas son las cavidades ventriculares, las astas ventriculares, miren, el líquido siempre se ve negro en una ecografía y podemos ver, miren, en esta parte el cuarto ventrículo, que también estas imágenes que están acá, estas de acá, estas hiperrefringentes, estas son los plexos coroideos, así se ve. Acá también se ve. Acá está pintado, son los plexos coroideos. Entonces, no hay que confundir la hiperrefringencia del plexo coroideo con la hiperrefringencia de la hemorragia. La hemorragia intraventricular tiene su etapa, no es que siempre se va a quedar así, sino a veces cambia por la actividad metabólica misma de la hemorragia, ¿no? Entonces, un corte coronal, acá, si el traductor lo lleva más hacia atrás, podemos ver toda esta zona de acá que corresponde al cerebelo, específicamente al vermes, y todo esto que ven acá, periférico, es la corteza, de aspecto normal. Miren, otro examen igual. Acá estamos viendo, acá es un corte donde podemos ver los lóbulos temporales, la cavidad ventricular, los lóbulos frontales, incluso siempre al lado de las cavidades ventriculares, siempre al lado de las cavidades ventriculares se va a ver el núcleo caudado. De acuerdo a la posición puedes ver la parte del cuerpo o la parte de la cola o la parte de la cabeza, ¿no? Miren estas imágenes que parecen hemorragia, pero no hay dilatación de cavidades ventriculares. Estos son los plexos coroideos. Miren, en un corte sagital, o sea, lo único que se hace es cambiar la disposición del traductor y vemos de la parte anterior, la parte posterior, la parte inferior de la cara interna del cerebro o del encéfalo, porque se ve también cerebelo. Y vemos acá, miren esta imagen que se ve acá, ese es el plexo coroideo. Esta es la cavidad ventricular lateral.
Acá, esto que se ve acá es el cuerpo calloso. Hay malformación del cuerpo calloso donde eso no se ve. Y en los niños, como comprenderán, no hay sintomatología. Este es otro corte, miren, acá está graficado, ahí está el rojo, ¿eh? Acá le he puesto, este de acá es el lóbulo frontal, este es el exocoroideo, este es el septum octavo, este es el tronco, todo esto de acá es el tronco y este es el cerebelo. Miren, una leve hidrocefalia que hay que observarla. Si es prematuro, se acepta, ¿no? Hay que observarlo. Para efecto de, en controles, 15 días, ver cómo está. Si ha bajado, eso va a quedar ahí. Si no ha crecido, ni ha bajado, observación. Mientras no haya clínica. Miren, este caso sí es mucho más severo, porque miren, acá tenemos, esto sí es hemorragia, está dilatada la cavidad. Miren, la parte lateral, esta es la parte anterior, la parte lateral de los ventrículos también está dilatada. Y no solamente eso, sino es que haya una desviación del eje. En neurología es muy importante la desviación de los ejes. Son indicadores que hay que estar pendientes, de repente van a operar. Miren, un corte sagital, miren la dilatación. Este es el plexo coroideo y este es el tálamo. Entonces, ¿cuál puede ser la causa de la dilatación? Puede ser también un trastorno congénito, ¿no? Una estrechez o un poco de desarrollo de la vía a nivel del mesencéfalo, el acueducto, se puede estrechar, entonces se va a dilatar. Ventrículo megale también. Luego viene el otro procedimiento de la tomografía. Miren, la tomografía tiene ventanas. O sea, hay ventanas para el parénquima, ventanas para ver el hueso y ventanas para ver el espacio subaranoideo. Entonces, esta es una ventana para ver el parénquima, acá está todo graficado. Siempre miren las astas anteriores del ventrículo lateral, tienen relación con esta imagen nodular pequeña que es la cabeza del núcleo caudado. ¿Okay? Este es un corte de Fletching, un corte algo transversal, parte anterior, parte posterior. Vemos los lóbulos frontales. Miren, acá está señalado el seno longitudinal superior. Esta imagen hipodensa, que está prácticamente casi toda la parte central, es la sustancia blanca. Y la parte periférica es el área cortical. ¿Okay? Entonces todo esto es sustancia blanca. Existen los núcleos basales, que uno de ellos va a ser el núcleo caudado, el otro acá está señalando la flecha, una imagen algo triangular que corresponde al núcleo lenticular. El núcleo lenticular que está compuesto por el putamen y el globus pálido, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor en resonancia.
Luego tenemos, miren, la cisterna cuadrigémina, se ve con bastante claridad, el seno recto, el valle silviano, por donde les mencioné, se va a ver a la arteria silviana en el estudio angiográfico, y entre la cabeza y el núcleo lenticular va a haber sustancia, imagen hipointensa, que corresponde a la sustancia blanca interna. Ustedes han visto en su práctica la sustancia blanca interna, la sustancia blanca externa y la sustancia blanca extrema. Y que estos núcleos basales van a encargarse de delimitar. Miren, les mencionaba hace un momento sobre la ventana para la estructura ósea. Entonces acá tenemos, miren, la estructura ósea con su tabla ósea interna, su tabla ósea externa. Sobre todo en pacientes cuando han tenido un traumatismo encefalocraniano, no hay sintomatología, siempre hay que hacerle su ventana, ¿no? Por las fisuras a veces siempre hay que tenerlas presentes. Esta es una ventana para ver el espacio subdural. Acá se ven las cisternas con bastante claridad. Cisterna silviana. Miren, acá podemos ver los ganglios basales. Miren, esta es la cabeza del núcleo caudado, la relación que tiene con la parte anterior del ventrículo lateral. Esta imagen corresponde al núcleo lenticular y entre el núcleo caudado y el ventricular una imagen hipodensa que corresponde a la sustancia blanca interna. Este es un corte bastante, más o menos con la finalidad de encontrar estos núcleos basales. Si a veces el corte es muy alto, ya no se va a poder iniciar. Miren, este es un corte donde más interesa los ventrículos. Como verán, no se puede, salvo el cuerpo del núcleo basal, pero después no hay una definición clara del resto de núcleos. Este es a nivel del tronco encefálico, las cisternas anteriores y posteriores del tronco encefálico, de acuerdo al nivel miren los lóbulos insulares. Aquí en esta zona, mejor se va a ver en la resonancia, se va a poder ver el antemuro, la cisterna cuadrigémina. Miren, en la parte superior es una tomografía con sustancia de contraste y en la parte inferior es una tomografía sin sustancia de contraste. En tomografía se hace esto porque el contraste te puede identificar lesiones que
pueden pasar desapercibidas en exámenes sin contraste. Incluso, miren, los núcleos basales tienen mayor diferenciación porque se impregnan del opaco. Y acá podemos ver, miren, el núcleo lenticular, el núcleo caudal, la parte de arriba, la sustancia, miren, cápsula interna, incluso acá podríamos ver, miren, porque este núcleo lenticular está formado por el putamen y globus pálidos. Y entre el putamen y la ínsula hay una área que corresponde al antemuro. Miren una hemorragia subaracnoidea. ¿Y por qué? Miren cómo se encienden todos los espacios subaracnoideos que se puedan ver de acuerdo a la toma. Entonces, ustedes ven, parece que ha tenido un traumatismo cefalocraniano, miren toda esta zona, paraciliano, acá alrededor del tronco, toda esta zona anterior del tronco. Una hemorragia subaracnoidea que se va a comprobar con la toma de líquido cefalorraquídeo, y que no se olviden, en estas enfermedades lo importante es la evaluación clínica para efecto de tomar la decisión adecuada que corresponde. Miren, les comenté hace un momento sobre las hemorragias. Las hemorragias no siempre van a ser las mismas imágenes porque están sujetas a degradarse por problemas metabólicos. Entonces, y a veces, miren acá, esta es una hemorragia intraparenquimatosa, está afectando los núcleos basales, miren el sangrado. Sin embargo, no ves modificación del eje central del encéfalo, ni alteraciones significativas en las cavidades ventriculares. Lo de atrás son los plexos coroideos que se calcifican. ¿Ya? Vamos a ver. Miren, lesiones periventriculares. Miren. O sea, alteración de la densidad en las zonas adyacentes al ventrículo que se presentan en patologías que corresponden a las patologías neurológicas celulares, miren la imagen de un hematoma subdural agudo por las características, miren, del cambio de densidad del parénquima, y se dice que tiene las características de estar por debajo de la luna madre. Acá miren, como una especie de semiluna.
con una luna. Hay desviación del eje central con un edema marcado del tejido adyacente. Diferente al hematoma, siempre los hematomas recientes son densos. Este es un hematoma epidural, tiene un aspecto biconvexo, característica de los hematomas epidurales, que está haciendo efecto de masa. Miren cómo se desvía el eje, los ventrículos. En estos pacientes hay que tomar acciones rápidamente porque se pueden empeorar. Miren las lesiones isquémicas, a diferencia de las lesiones hemorrágicas recientes. La flecha está señalando una área hipodensa que se proyecta en el trayecto de la cápsula interna, y de acuerdo a la ubicación vamos a tener la sintomatología. Calcificación de los plexos coroideos, y también esta imagen que corresponde a la calcificación de la glándula pineal. Miren una lesión isquémica crónica, ya no una isquémica aguda, sino hay cambios en la densidad de la región, algo heterogénea, que está produciendo, miren, la cronicidad y la formación de cicatrices hace que aumente focalmente la cavidad ventricular, ¿no? Este es un ACV hemorrágico con un edema peri hemorrágico. En estos pacientes probablemente haya una clínica tanto motora como sensitiva de un hemicuerpo, entonces hay que reevaluarlo. Esta es una hemorragia subarachnoidea perimesencefálica, este es el mesencéfalo, miren alrededor, que va a producir síntomas miren esta imagen de aparente base de sustentación amplia, una calcificación que, si no me acuerdo, eso debe ser un meningioma. Los meningiomas tienen esas características. Bien circunscrito. Les mencionaba acerca de la tomografía. Entonces, la tomografía, gracias a la tecnología, a los avances de la tecnología, han podido obtener imágenes, como les mencionaba. En algunas áreas se habla de imágenes virtuales, sobre todo cuando se evalúa el aparato digestivo. Y acá tenemos el círculo arterial del encéfalo, antes polígono de Willis, la comunicante anterior, la comunicante posterior, la cerebral posterior. Esta comunicante sale de la carótida interna, ¿no? Esta es una reconstrucción de
las estructuras óseas y las estructuras vasculares. Si ustedes ven, se esfuerzan un poco, van a ver que esta es la base del cráneo, fosa anterior, media y posterior, el agujero magno por donde están entrando las arterias vertebrales, se unen para formar la arteria basilar. Acá tenemos la apófisis odontoides. Esta es una reconstrucción, acá tenemos una reconstrucción, acá tenemos, miren, los agujeros de la base del cráneo, el oval y el redondo. Miren, esto es algo así como les mencionaba en la angiografía, ¿no? Se ha sustraído por sustracción, acá también se sustrae toda la parte ósea y vemos solamente las estructuras vasculares. Esta es una imagen tridimensional de un aneurisma, perdón. En cuanto a la resonancia, habíamos comentado de que este procedimiento se apoya de unas antenas para efecto de producir cambios en la estructura y poder identificar algunas estructuras que pueden pasar desapercibidas en una secuencia. Entonces, hay una serie de secuencias, las primeras fueron la T1, T2, donde, como les mencioné, miren, en este caso, en la T1, miren cómo se ve el líquido, las cavidades ventriculares, el líquido se ve marcadamente hipointenso, casi negro, y podemos identificar la corteza, las astas anteriores de los ventrículos laterales, las astas posteriores, la sustancia blanca, y de acuerdo al corte es donde podemos ver el resto de estructuras, sobre todo las estructuras basales. Pero básicamente es para poder diferenciar entre el T1 y el T2. Miren, este es un plano coronal, sí, el T1, donde podemos ver, miren, los ventrículos, la sustancia blanca, la corteza cerebral, esta imagen que corresponde a la división entre el temporal y el hueso frontal en la parte anterior y en la parte posterior, en el corte posterior, el parietal, ¿no? Perdón, el músculo, el encéfalo. Miren el T2, cómo se va a modificar y cómo va a cambiar también la densidad. Acá se ve con bastante claridad, miren, el núcleo lenticular, la cabeza del núcleo cuadrado, acá se ve mucho mejor. La sustancia blanca interna, la sustancia blanca externa. Acá vemos bien el cuerpo calloso, lóbulo frontal, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, en la parte medial el tálamo, el septum pellucidus, en la cavidad ventricular, acá está señalando la flecha, y la parte posterior del cuerpo calloso. Este es un corte un poco más bajo.
el lóbulo frontal. Acá vemos la comisura, miren, del cuarto ventrículo, acá. El núcleo lenticular en la parte central, los tubérculos mamilares, el tálamo, la parte posterior del cuerpo calloso. Acá se ve, miren esta imagen hiperintensa, lineal, que corresponde a la vena galeno, lóbulo occipital. Miren, esto es una esquematización del cuerpo calloso, diferentes componentes, la rodilla, el pico, cuerpo y rodetes y las comisuras, tanto anterior y posterior. Acá tenemos el tentorio, separa el lóbulo parietal, el lóbulo occipital del cerebelo. Este es un corte parasagital, donde podemos ver, miren, cómo a través de la sustancia blanca, que lo vamos a ver ahora en la tratografía, se puede comunicar un lóbulo con otro lóbulo. En este caso estamos viendo acá el área temporal con el área parietal. Todo esto es la sustancia blanca. Este es un estudio angiográfico de resonancia. Este es un corte coronal. Este es un corte prácticamente de la región cervical, miren, todo el trayecto de las arterias, tanto la vertebral como una angioresonancia. La angioresonancia, les había comentado que es el examen de elección para evaluar las trombosis venosas, sobre todo en la parte del seno longitudinal superior. Bien, se puede ver en el seno longitudinal inferior. Acá podemos ver el esquema del drenaje venoso, tanto de la corteza, de la parte externa, como de la parte interna y la parte basal. La parte basal, no se olviden de la vena de Rosenthal y la formación de la vena de Galeno al unirse con la vena cerebral interna. El seno recto, miren cómo está llevando sangre a la parte posterior, a la prensa de hidrófilo. Esta es una venoresonancia en corte sagital, donde vemos, miren, el efecto que existe. Señala la flecha en el seno longitudinal superior y en el seno transverso. Trombos que dificultan el drenaje y que también se puede solucionar a través de la radiología intervencionista, ¿no? A través de los catéteres, como les mencioné, se llega a retirar los coágulos, por supuesto complementando con el tratamiento médico. Esta es una secuencia especial, miren, un corte axial de un paciente con trombosis. Miren, señala la flecha en esta zona de acá. Una trombosis de la vena, específicamente esta es la zona del
la vena transversa, ¿no? Trombosis de la vena cerebral, área transversa. En la patología neurológicas hay patologías que van a afectar la sustancia blanca específicamente, así como hay patologías que van a afectar las neuronas. Estas afecciones generalmente en las neuronas son tóxicas. En este caso, miren, vemos áreas hiperintensas, focalizadas en todo el trayecto de la sustancia blanca. Son áreas de desmielinización y que van a traer problemas neurológicos, ¿no? De acuerdo al lugar de la ubicación. Miren, la esclerosis múltiple, esta está, perdón. Miren, la esclerosis múltiple, que es una afección autoinmune y que muchas veces es bastante progresiva. Se caracteriza por lesiones hiperintensas, miren, señala el núcleo lenticular, específicamente de globos pálidos, hay una alteración de la intensidad en esa zona. Generalmente las enfermedades degenerativas van a afectar estos núcleos basales. La más conocida es el Parkinson, ¿no? Miren una hemorragia mesencefálica, que se ha ampliado la imagen. Miren, otra lesión. Esta es la hemorragia y este es el área inflamatoria adyacente. También en la resonancia podemos tener los hematomas subdurales. Acá lo que se va, en el cambio de secuencia, lo que se va a ver definitivamente son las cavidades ventriculares. Este hematoma está produciendo, miren, un desplazamiento del eje central tanto el corte axial como coronal. Miren, toda esta zona de la lesión está empujando, todo esto está edematizado. Al inicio de la clase le hablé acerca de la importancia de la espectrometría en la resonancia magnética y que esta nos iba a permitir evaluar los metabolitos o biomarcadores que pueden ocasionar determinadas
enfermedades. Entonces acá tenemos, este es un esquema de ejes, eje en X, en Y, que tienen todos los equipos de resonancia magnética espectroscópica. En el eje en Y se va a evaluar el nivel de formación de metabolitos, y en el eje en X se va a evaluar, se va a ubicar los diferentes metabolitos de acuerdo a una enumeración que tiene que ver con el nivel de actividad de cada uno. Es como una especie de una casilla postal. O sea, estos metabolitos siempre van a estar así. Entonces, el N-acetil-aspartato, que es el más alto, es el que tiene que ver con la vida de la célula. ¿Okay? Y que siempre debe estar por encima de los otros metabolitos. ¿Okay? Esta es la creatina, que tiene que ver con la energía y que también se va a alterar con estas enfermedades. Este metabolito de ML tiene que ver con el Alzheimer. Este metabolito, como les mencioné al inicio, es el metabolito que nos va a ayudar primero a detectar la posibilidad de Alzheimer sin cambios físicos ni clínicos. Este metabolito. Y que luego te va a servir también para los controles, porque no todas las enfermedades de Alzheimer evolucionan así rápidamente a la fatalidad. Entonces, muchos demoran. Entonces, este es el que nos va a ayudar para esta enfermedad. La colina, este es un metabolito que tiene que ver con el recambio de la membrana de la célula, de la neurona. Entonces, que también se va a alterar como consecuencia, por ejemplo, de una enfermedad neoproliferativa. Este GLX tiene que ver con el glutamato. En el lado derecho, en un extremo, en la parte extrema derecha, miren, tenemos el lactato, la alanina y los lípidos, que también se van a alterar. Entonces, si ustedes se graban esta imagen, van a tener una idea que es un paciente normal. Las alteraciones de todos estos metabolitos te van a orientar para determinado tipo de enfermedad. Y las enfermedades neurológicas pueden ser enfermedades mielinizantes, donde
pueden ser autoinmunes, pueden ser ocasionadas por un virus, o pueden ser también ocasionadas por problemas vasculares. Entonces, este es el trazador, miren, el espectro de el encéfalo. Entonces se va a ver cómo baja o se eleva uno de los metabolitos y nos va a orientar sobre este fenómeno. Miren acá qué pasó con la alanina, perdón, con el aspartato. Ha desaparecido, esto no le corresponde. Esta área es de la colina. Miren acá. Los mismos, miren acá. La colina que les mencionaba, que es cómo se ha subido por encima de la puerta. Siempre este se quedó dormido. Acá también la creatina se elevaba. Este es el esquema que les mencioné sobre la tomografía, perdón, la resonancia con tractografía. Entonces, ¿qué evalúa la resonancia en la tractografía? Evalúa la conducción de la vía nerviosa normal y anormal. ¿En base a qué? En base a el agua que circula en las vías que tienen una característica y que se va a alterar como consecuencia de la lesión en las vías. En este caso, miren, les mencionaba acerca de se ha tipificado el trayecto de las vías, tanto ascendente como descendente, de color azul, las vías comisurales que unen un hemisferio con el otro, de color rojo, y las vías de color verde que asocian en un hemisferio un lóbulo con otro alejado o con otro vecino. Y acá vemos, miren, esta imagen. Imagen que podría tratarse de una tumoración que en realidad no afecta a las vías, sino las desplaza. Entonces, este sistema también sirve para planificar el tratamiento quirúrgico del paciente. Esta es una tractografía pura, van a ver ahora, miren, acá hay otro, miren. Si comparan toda esta zona con esta, miren, a ver. Y acá se va por lo que les hacía mención sobre las vías. Entonces, hay unos factores de evaluación que te dan el rango de afección. Miren, es una resonancia y la tractografía, miren acá la vecina. Miren cómo afecta la vía. Acá tenemos las imágenes y acá, por ejemplo, vemos esta imagen que aparentemente da la impresión de que es un absceso,
que prácticamente respetan las vías, ¿no? El otro tema que les mencionaba era sobre el área de medicina nuclear. Este es un gamágrafo antiguo, se mencionó, que generalmente se utilizaba para rastrear las patologías de tiroides y que era un radiofármaco especial para la glándula y que se hacía un screening y se salían unas imágenes bastante simples, ¿no? Entonces, la tecnología también se ha avanzado, tenemos ahora múltiples radiofármacos y los aparatos tecnológicamente mucho más avanzados, y vamos a tener exámenes donde básicamente lo que se evalúa es el aspecto funcional del tejido o de la célula, ¿no? Por la captación o no del radiofármaco, ¿no? Entonces, si ustedes están frente a una imagen de cicatriz por un antecedente y no hay forma de ver si es una cicatriz o es una recidiva de enfermedad, entonces va y se le hace el examen y se comprueba si efectivamente se trata de una cicatriz, porque la cicatriz no tiene funcionabilidad, no va a captar el radiofármaco ni lo va a metabolizar, la neoplasia sí. Entonces, eso nos permite, miren, estos son los nuevos aparatos, la cámara gamma, y como les mencionaba, esta cámara gamma se ha unido a un tomógrafo, también de la última generación, para efecto de no solamente tener las imágenes de captación o no, de funcionamiento, sino también las estructuras adyacentes en relación a la imagen que va a dar la tomografía. Miren, esta es la gammagrafía ósea convencional. Se veía áreas de captación, esta zona, miren, área de captación, acá también, esto probablemente por acá hayan puesto el contraste, por eso el radiofármaco, por eso no se ve. Hay áreas óseas que, como el esternón, que sí tienen mayor captación, pero hay áreas como esta de acá no debe haber tanta captación. De la gammagrafía convencional, este es un estudio con tomografía, pero vamos, este es el SPECT cerebral de perfusión. No es el PET-CT, sino es el SPECT, ¿no? Es la gammagrafía modernizada, ¿no? Acá se ve el cerebro, miren, la captación homogénea de determinadas áreas, no hay nada que llame la atención. Esta es la tomografía por emisión de positrones, también te evalúa el parénquima, la funcionabilidad. Bueno, eso es todo lo que puedo ofrecer.